Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero controlar la temperatura de este banco que vaya de 180 grados como máximo, ¿sí? A 160 grados como mínimo. Acá es donde habíamos armado la escala hoy que dijimos, ¿sí? Que las temperaturas van de 0 grados centígrados, ¿sí? Y va a pasar por la temperatura ambiente, que es lo que va a estar este banco de resistencia cuando todavía no haya cerrado el contactor, ¿sí? Voy a tener un valor aproximadamente de 20 grados centígrados, ¿sí? La temperatura ambiente de la resistencia. Ahí es cuando todavía el sistema no se activó. Pero ¿y qué va a tener que hacer el sistema? ¿Sí? Cuando yo lo ponga en funcionamiento. Acá dicho banco es controlado mediante un tablero de control con pulsadores de marcha y parada. Es decir, que voy a tener un pulsador de marcha, un pulsador de parada, y que cuando yo pulse este botón, ¿sí? Q1 se tiene que cerrar. ¿Para qué? Si se cierra Q1, circula corriente por la bobina, los contactos de potencia de mi contactor se cierran y mi resistencia empiezan a calentar. O sea que van a empezar a incrementar el valor de temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, 30, 40, 50, 100, 160, 180, ¿está? Que es lo que me pide. Cuando llega a 180 grados, cuando el sensor este haya detectado que llegó a 180 grados, ¿sí? El PLC lo va a reconocer por el voltaje que le está entregando, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cortar. Este contacto se va a abrir, este contacto se abre, por lo tanto se abre este contacto que tengo acá, y si deja de circular corriente por la bobina de mi contactor, ¿sí? Por lógica se abren los contactos de potencia. Y si se abren los contactos de potencia, deja de circular corriente por el banco de resistencia. ¿Y qué pasa con la temperatura del banco de resistencia ahora? Empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar de temperatura, de 180 voy a pasar a 170, de 170 a 165, de 165 160, y ahí mi PLC, ¿qué va a tener que hacer? Como está recibiendo los datos de mi sensor, ¿sí? Ahí va a tener que cortar, perdón, cerrar de vuelta este contacto, que sería el mismo que está acá. ¿Para qué? Para que de vuelta vuelva a activar los contactos de potencia de mi contactor y mi resistencia comience a calefaccionar de nuevo. Entonces voy a estar trabajando en el rango de los 160 a 180 grados. Va a activar, va a calentar, va a cortar, se va a enfriar. Va a cerrarse de vuelta, va a volver a calentar. Cuando llega a los 180, corta, se vuelve a enfriar. Y en ese rango de trabajo se va a tener que estar manteniendo lo que sería el banco de resistencia. No tiene ni que subir los 180 grados, ¿sí? Ni tiene que decrecer de los 160 grados. ¿Estamos? Para eso es el control analógico, decíamos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un control digital, ¿yo cómo sé cuándo está a 160 grados? Con un control digital lo que podía haber hecho es calienta, arranca de los 20 grados, ¿sí? Cierra, llega a los 180, corta, y ¿cuándo va a activar de vuelta? Y cuando se enfrió y llegó a los 20 grados. Pero en todo esto hay una pérdida de inercia térmica importante, ¿sí? Por lo tanto, no tiene sentido. Supongamos como un horno de una cocina. Si yo cuando llegó a una temperatura, estoy cocinando una pizza, y llegó a esa temperatura, ¿sí? Y no quiero que se me exceda la temperatura, apago el horno y lo voy a volver a encender cuando está a temperatura ambiente, más vale, no tengo idea de cocina, pero la pizza se me va a arrebatar, ¿sí? No lo voy a poder solucionar de la mejor manera. Entonces siempre se trata de mantener en un rango, ¿sí? En realidad lo de la cocina del horno no es un control tan exhaustivo como en este caso, ¿sí? Es más al azar, ¿no? En medio, lo calienta lo que da el gas y se terminó el partido. 200, 250 grados, más o menos lo mismo, ¿sí? Y hay procesos industriales que yo necesito de un control muy exacto. Es más, vamos a ver que hay controles, que en este caso todavía no lo vamos a ver, pero hay modulación por ancho de pulso, hay control speed, ¿sí? Que son muy exactos, y bueno, todo eso se utiliza en la industria, ¿no? Bien, hasta acá más o menos se comprende un poquito más ahora cómo estamos. Sí, sí, se entiende. Bien, bien, profe. Bárbaro.
A ver ahora. Entonces, si yo quisiera hacer este programa, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, ¿sí? El control de... Profe, ¿Sí? entonces ese convertidor de señal, así se llamaba, ¿no? Sí, Me convierte en Bluetooth, acondicionador de señal. una condicional. Ese que conseguí sí o sí, sí o sí hay que tenerlo, digamos, ya si otro tipo de sensor también se necesitaba. Si un sensor de presión, Claro, de presión también tendrías que no, tener uno de estos, ¿sí? O no, sea, bien, toda variable analógica, vos no estuviste en la clase pasada, ¿sí? Igual hablamos solamente de temperatura, pero que en realidad es en todo proceso. Espera que vamos a la presentación de PowerPoint. Aguardame un segundito. Pero cuando vos estás controlando cualquier variable analógica, ¿sí? Vas a tener que tener algún convertidor de señal, ¿sí? Es decir, espera que te digo, ¿eh? Vamos a la presentación, curso a distancia, instrumentación no. PLC, acá está, montaje y programación de PLC. ¿Cuáles son las variables analógicas? Porque nosotros hasta ahora veníamos manejando lo que era, perdón, arranque de motores, parada, arranque estrella triángulo, ¿sí? Control de movimiento, cinta transportadora. Para todo eso son todas señales digitales, ¿sí? Porque en realidad ve una botella, no la ve, ¿sí? Por decir algo, una cinta transportadora, ¿arranca en un sentido o arranca en sentido contrario? Todo eso es todo control digital. Pero cuando vos querés empezar a controlar ciertos procesos, ¿sí? Y entre estos procesos justamente estamos teniendo controlar, acá tenés, ¿ves? Magnitud analógica. ¿Qué sería? Que vas a necesitar poner un sensor y ese sensor te va a tirar un valor que no es el que entiende el PLC, ¿sí? Por ejemplo, temperatura. Y como dijimos, sí lo controlan los termopares, la termoresistencia, ¿sí? Que es un ejemplo de lo que estamos viendo ahora. Podés tener que controlar caudal, ¿sí? Y el caudal no es que tenés todo el agua o no tenés el agua. Tal vez que necesitas un proceso en donde tiene que disminuir el caudal de agua, en otro momento tiene que incrementarse, la presión lo mismo, ¿sí? Entonces, vos justamente nombraste presión. Y la clase pasada pusimos un ejemplo. Si ponemos el ejemplo de un compresor, ¿sí? Acá te dice que presión, que vuelva a ser el sensor que lo va a controlar, es el presostato, ¿sí? En un compresor tenemos un presostato, pero es un sistema digital, porque es un contacto que se abre y se cierra, y ya está. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, che, si está vacío, que arranque. Y si llegó a 250 libras, que corte. Ya está, se terminó el partido. Pero en un montón de procesos industriales necesito manejar otros valores de presión e intermedio, como en el caso este, la temperatura. Entonces, hay dispositivos, ¿sí? Que son sensores de presión, ¿ah? Y que en algunos casos necesitas de un acondicionador de señal o ya ese dispositivo es un transmisor. Por ejemplo, esto que tenemos acá, ¿sí? Espera que vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. A ver. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Es un transmisor. Es decir, yo acá no necesito conectarle, ¿sí? Un acondicionador de señal porque acá va a entrar la presión y por acá voy a salir con el valor, ¿sí? Del estándar que yo necesito. En este caso, yo ahora te saco una foto y te lo paso, dice que se alimenta, ¿sí? Con 10 y 32 volt, tiene un rango de trabajo de 1 a 10 bar y la salida es de 4 a 20 miliamperes. O sea que ya me va a entregar a la salida lo que yo necesito. A ver si se llega a leer. Bueno, ahí te saco una foto y te lo paso, ¿sí? Pero entonces en este dispositivo no lo necesito porque ya lo tiene incluido. Ya me está entregando la variable que yo necesito. Espera que...
Ahí lo mandé, ¿sí? A ver, ahí lo analizamos. Escape, acá, compartir pantalla de nuevo y vamos a lo que sería el Paint. A ver. A ver, si analizamos acá la foto, fíjate, acá te dice, ¿no? Dice rango, ¿sí? De 1 a 10 bar. O sea que te va a controlar una presión que va de 1 bar a 10 bar. La salida output, dice acá, cuando vos tengas 1 bar, te va a estar entregando 4 miliamperes. Cuando estés teniendo 10 bar, te va a estar entregando 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces, con eso, yo ya tengo que la salida, los conductores que voy a tener acá, la salida de mi dispositivo, me van a entregar la variable que yo necesito para que mi PLC lo entienda. ¿Sí? Si este dispositivo me hubiese entregado un voltaje bajo, por ejemplo, como una termocupla que me entrega valores que van de 0 a 50 milivolt, mi PLC no lo entiende. Entonces yo tengo que poner un acondicionador de señal que esto lo que va a hacer es va a transformar el valor de la PT100 o de la termocupla a valores de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? A ver si acá podemos capturarlo. Bueno, ahí te saco una foto y te lo paso. Fíjate que ahora en esta foto, ¿sí? Dice, bueno, la tensión de alimentación, output de 4 a 20 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la señal que yo le ponga de mi termocupla la va a terminar transformando en el valor de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? En el caso del logo, que es de 0 a 10 volt el estándar, o tendría que comprar un dispositivo que entregue de 0 a 10 volt, o se le coloca una resistencia para transformar el valor de corriente en tensión y de esa manera se soluciona el problema, que ya lo vamos a ver, ¿no? Este, ahora bien, hay otros tipos de transmisores, por ejemplo, no sé si lo habrás visto, ahí les saco una foto y también te lo paso, a ver. Este es otro transmisor de presión. A ver si podemos ampliar la imagen. Y acá también te dice, ¿no? Rango 20 miliamperes, ¿no? Y arriba dice 4 miliamperes, o sea que va de 4 a 20 miliamperes, pero este sensor va a estar manejando presiones de 20 kilos por centímetro cuadrado, ¿está? O sea, estamos hablando de más o menos, por lo que dice acá, 1000 PSI, ¿estamos de acuerdo? O sea que es un transmisor también, va a entrarle lo que es por la parte inferior, tiene la conexión a lo que es la tubería y por los lados de los cables lo que me va a sacar son los valores de 4 a 20 miliamperes para que le entre a mi PLC. Y para ver algo más, a ver si lo pueden llegar a ver desde acá. Vamos a dejar de compartir. No sé si ven este dispositivo, ¿sí? Esto es un caudalímetro, ¿sí? Hay distintos tipos de caudalímetro. Y en este caso se utiliza, este es el que transforma la señal, ¿sí? En los 4 a 20 miliamperes. Tiene display y esto ya es una cosa mucho más compleja, ¿estamos de acuerdo? Y hay unas conexiones que se conectan a lo que son unas bobinas que van en la cañería y que detectan esas bobinas, ¿sí? El pasaje de agua por la cañería. Y dependiendo del caudal que pasan, esto lo va a transformar de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Ahí les saco una foto también a esto.
A ver si podemos. A ver. Profe, Sí, yo le había consultado de lo de presión porque yo en lo que es cámara de frío, en nodos centrales de frío, sí. eh, se encuentran presostatos similares al que se mostró primero para medir presiones de alta, de baja, Ajá. ¿A cuál, perdóname? ¿Al primero o al último que mostré de presión de aire? al primero. Ah, el primero. Ah, este. Bueno, en Sí, ese no necesitarías poner ningún traductor porque ya lo tiene. claro. ¿Se entiende? En este sería, ¿no? ¿Se ve la Claro, imagen? sí, en base, sí, sí se ve, profe. Eso en base a la presión, en estos tipos de equipos, en base a la presión, se maneja la secuencia de los forzadores. Claro, está bien. Entra el forzador dependiendo cuál es la presión que hay. Para Claro, la sí, presión y la temperatura. sí, Claro, está bien. Por eso, en ese caso, no es que tenés la necesidad de poner un acondicionador, porque ya lo tiene incluido. ¿Se entiende? Pero en el ejemplo de el control de temperatura, con una PT100 o una termocupla, tenés que poner ese acondicionador. ¿Se entiende? Por ejemplo, también hay dispositivos sensores que miden la velocidad, los encoders, ¿tá? Las revoluciones de un motor. El PLC tiene una entrada, un puerto digital de alta velocidad que puede leer tranquilamente esa señal, pero muchas veces también adoptan por comprar un acondicionador de señal y que dependiendo de las RPM del motor, el encoder pasa por un acondicionador y te termina tirando una señal analógica. Entonces entras a un puerto analógico y te va a tirar un rango que va de 4 a 20 miliamperes dependiendo de las RPM. Por eso te digo, en verdad hay para hacer dulce de leche en el mercado, ¿no? Pero serían las condiciones, ¿no? Depende que hay que afrontar en cada situación. ¿Se entiende? claro. Sí, sí, se entendió, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos ahora con lo que queríamos armar, ¿no? El programita. Bien, entonces, yo voy a tener mi salida, ¿tá? Que va a ser una salida digital, porque se activa y se desactiva, ¿tá? Y esta salida digital, este, voy a tener por un lado la salida digital y por otro lado voy a tener una entrada, pero esa entrada va a ser analógica, ¿sí? Entonces voy a tener que ir en donde tengo las instrucciones, donde dice analógico, entrada analógica. ¿Qué va a ser esta entrada analógica? Y en verdad es donde es la entrada A y 1, ¿sí? De mi PLC, que correspondería a la entrada, según lo que habíamos visto en la clase anterior, hay uno a quien correspondía a I1. Corresponde a la entrada I7, ¿sí? Y a I2 a la entrada I8. ¿Recuerdan esto? Bien. Profe, profe no está compartiendo. Ah, bueno, perdón. Mira que compartimos, que no sé ni dónde estoy. Vamos a compartir. Bien. Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? La presentación. Ahí estamos. Entonces, ¿dónde están ubicadas las entradas analógicas en mi PLC? Repasando un poco lo de la clase anterior, ¿sí? En realidad, en el dibujito, ¿sí? Acá en la imagen me está mostrando y me dice que la entrada I1 y la entrada I2, ¿sí? De mi PLC, la entrada I1 y 2 con la cual nosotros conectábamos los puertos, los pulsadores de marcha y parada, en realidad también puedo conectar, ¿sí? Señales analógicas que vayan de 0 a 10 volt y estas señales analógicas, estos puertos de entrada se van a llamar AI3 y AI4, o sea, Input Analogic, ¿sí? O Analogic Input 3, Analogic Input 4. Y además las entradas I7 y 8, la I7 y la I8, también las puedo declarar que sean entradas analógicas, ¿sí? En este caso sería la entrada analógica 1 y la entrada analógica 2, ¿sí? Hay algo que la clase pasada no expliqué, creo que está en la presentación, pero
no llegamos, me parece. Bueno, lo vamos a explicar, porque no sé si lo tengo en la presentación, por eso me lo morfé. Que cómo hago yo para decirle al PLC cuáles son las entradas analógicas y digitales que quiero, ¿tá? Ahora, para eso, vamos a la aplicación del programa. Acá estamos. Y si yo quisiera utilizar, ¿sí?, ninguna entrada analógica por defecto, ¿sí?, el PLC viene declarada dos entradas analógicas, pero yo pudiera, ¿sí?, decirle que quiero cuatro o que no quiero ninguna. ¿Cómo hago eso? Vengo acá abajo, ¿sí?, donde está el PLC y hago doble clic, ¿sí? Esperen que tiene que desaparecer la letrita. Y acá donde nosotros poníamos la versión del PLC, se acuerda que habíamos visto en algún momento, ¿sí?, que lo primero que tendríamos que hacer cuando programo un PLC, tengo en donde dice configuración de entradas y salidas, ¿sí? Acá, en este cartel, tengo un cartelito acá abajo que me dice ajustar posición. Hay 3 y hay 4. Y dice, si se admiten 4 entradas analógicas en el logo, desea habilitar 2 a entradas analógicas o 4 entradas analógicas, ¿no? Entonces te dice, para garantizar la compatibilidad con dispositivos anteriores, habilite 2, ¿tá? Que es esta que está acá. Por esto mismo que decíamos, versiones anteriores solamente soportaban 2 entradas analógicas. Y acá está habilitado esa, que dice, solo puede utilizarse AI1 y AI2, correspondiente a los bornes de entrada I7 y I8 en el programa de circuito. Pero yo podría poner acá, habilitar 0 entradas analógicas y dice no hay disponibles para el programa de circuito entrada analógica. O sea que ya ahora no le puedo poner un sensor analógico, porque si mi PLC, la última vez que se grabó, tildaron esta opción y yo le mando una señal analógica, el PLC no la va a entender, ¿sí? Entonces tengo que venir acá en el programa que yo voy a hacer y tendría que decirle cuántas entradas quiero habilitar. ¿Estamos? Podría poner este caso, que es la última, que dice habilitar 4 entradas analógicas y dice, la entrada I1 y 2 correspondiente a los bornes I7 y 8 están disponibles para el uso del programa del circuito. Además, la entrada AI3 y AI4 correspondiente a los bornes de entrada I1 e I2 están disponibles para su uso. O sea que yo ahora puedo utilizar la entrada I1 y 2 como analógica, ¿sí? Si yo no habilito esto, mi entrada AI1, perdón, mi entrada I1 y I2, que serían las AI3 y las AI4, no estaría habilitada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejarlo como vino de fábrica, porque tampoco es que vamos a conectar tantas entradas analógicas, ¿no? A aceptar. Pero, ¿está claro esto? ¿Se entiende? Tienen que ir, ya le digo, a hacer clic en el PLC acá donde dice el modelo de PLC y en donde dice configuración de entradas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, mi sensor, esta es mi entrada analógica, donde voy a colocar mi sensor, mi PT100 con la señal acondicionada, ¿no? Entonces, yo que quiero acá, voy a entregar un valor, ¿sí? El cual, como dijimos en la clase anterior, vamos a tener que poner lo que sería como analógico un amplificador, ¿sí? Analógico. Este yo lo puedo colocar o puedo no colocarlo, puedo obviarlo, ¿sí? Lo que pasa que si yo tengo varios bloques en el cual decirle entre qué rango de trabajo y rango de trabajo voy a trabajar, me conviene poner este bloque, decírselo a este bloque y este se lo comunica a todos. Si es solamente un bloque, puedo no colocarlo, ¿está? O sea que en este caso por ahora no lo vamos a usar. No es como la clase anterior que yo tenía que controlar la temperatura de 3 salidas diferentes. Tengo una sola, o sea que podría no colocar, ¿sí? Y vamos a colocar lo que sería el conmutador analógico de valor de umbral, que es el mismo que utilizamos la clase pasada, ¿sí? Esta entrada analógica, fíjense que es más gruesa que esta salida, por lo tanto, esta entrada va a ir con esta
señal que está acá, con AX del bloque, y esta salida es digital porque es finita y se conecta a este bloque, ¿está? Entonces, coloco esto de acá a acá. Esto es lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Ahora bien, pongo en funcionamiento, ¿sí? Y tendría que programar el bloque. ¿Yo qué es lo que quiero? Quiero que el rango de valor es 180 grados, o sea que mi mínimo es 0 y mi máximo podríamos ponerlo en 200, ¿no? 200. Y ahora, ¿cuándo quiero yo que se encienda este dispositivo? ¿Sí? ¿Y cuándo quiero que se apague este dispositivo? Dijimos que quiero que se encienda, ¿sí? A los 0 grados, o mejor dicho, a los 20 grados, ¿está? Y que se me apague los 180. Entonces podríamos poner acá 20. Esto no va a funcionar. Estoy mostrando, pero no va a funcionar. Ahora vamos a ver por qué. Y el de apagado va a ser 180. ¿Y dónde coloco los 160? Por ahora no lo coloqué en ningún lado, ¿no? Entonces, 160. Vamos a ver qué pasa. Porque sería lo lógico, creo que todo el mundo interpretaría esto, ¿no? Entonces, pongo en funcionamiento mi entrada analógica, ¿sí? En un principio no arrancó, ¿sí? Ya tendría, porque ¿qué pasa? Analicemos la situación. Esta salida tiene que ponerse a calentar para que empiece a aumentar la temperatura y que mi sensor empiece a incrementar. Yo no puedo tocar este sensor ahora, ¿sí? Porque la vez pasada lo que hacía era sensaba la temperatura ambiente, pero ahora sensa la temperatura de la resistencia. Y si la resistencia no arranca, este no sensa o va a seguir sensando frío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un lazo cerrado, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a empezar a correr el cursor, ¿no? A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 20 se activó. Si la temperatura ambiente estaba en 20 grados, arrancó. Pero si era un día de frío y la temperatura ambiente estaba en 18 grados, sonamos. No arranca solo el dispositivo, ¿está? Entonces estoy armando una automatización que me anda de 20 grados para arriba, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer 20 grados y seguimos, ¿está? Calienta 25, 26, sucesivamente hasta que llega a la temperatura de 180. Venimos por acá, seguimos subiendo, seguimos subiendo. 107, 119, 130, 142, 152, 170, 180. Apagó. Bien, apagó, se empieza a enfriar. Perfecto. 181, 180, 179 se encendió. Pero no me está sirviendo porque nosotros dijimos que tenía que descansar hasta 160, ¿sí? A ver, ¿está mal que arranque 179? No, pero tampoco tal vez es tan eficiente. Todo depende de lo que yo necesito controlar, porque convengamos que es como que el sistema está funcionando constantemente, ¿sí? Y yo lo que quiero es economizar un poco de energía. Si a mí 160 grados centígrados me sirven, ¿está? ¿Por qué voy a hacer que arranque en 179? Es como el aire acondicionado. ¿Sí? O sea, si yo lo pongo en 24 grados, tengo un principio y un fin que puedo controlar. Si no, estaría funcionando permanentemente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto mucho resultado no me está dando, ¿sí? ¿Cómo se realizaría el programa? ¿Sí? En realidad, si pensamos un poquitito, yo necesito que esto arranque encendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé con qué temperatura vamos a contar ese día. Entonces yo lo que necesito es que arranque encendido. Entonces, para que este arranque encendido, ¿sí? Si este cuando arranca está en cero, ¿sí? Y yo necesito un 1, en la parte digital, no en la parte analógica, porque acá no voy a poder hacer mucho, pero en la parte digital tendré que poner alguna función que me convierta lo que tengo en la salida en otro dato que realmente quiero, ¿sí? Esto en programaciones digitales lo hemos hecho, ¿sí? ¿Cuál será el bloque que va a permitir que si acá tengo un cero acá tenga un 1 o viceversa? Entonces venimos a las digitales, busco la función not, se la coloco y ahora, ¿sí? Vamos a simular. Tampoco va a funcionar, pero voy mostrando de a paso, ¿no? Acá estoy en 179 grados, ¿sí? Y está apagado, ¿sí?
Entonces, vamos para abajo. Yo necesitaría que ya en esta temperatura esté apagado, está bien. Y que arranque en lo que sería en los 160, pero ahí estamos en 158 y tampoco arrancó. ¿Está? Vamos al cero o a los 20 por lo menos. ¿Sí? Y ahí arrancó. ¿Estamos? Pero tendré que jugar con otros valores ahora, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tengo 0 grados. A ver, 0 grados, ¿sí? Ahí estaría andando en un principio, parece como que anda. Porque ya está calentando, o sea que la temperatura va a ir incrementando, ¿sí? Vamos a verlo desde el principio, pero llegué a los 23 y se me apagó. Y yo necesitaría llegar a 180. Entonces, vamos a parar un poco la simulación, vamos a ir bloque y voy a tener que mover estos números que tenemos acá. Ahora ya me arranca encendido, ¿está? Entonces lo que yo tendré que poner acá son otros valores, los valores de mínimo y máximo que quiero que me automatice el sistema, ¿sí? Entonces, en on, ¿con qué temperatura quiero que arranque? Con 160. ¿Con qué temperatura quiero que corte? ¿Sí? Con 180. 160 y 180. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Pero, ¿sí? Como yo puse una función not acá, ¿sí? Es como que esto se va a invertir ahora. Porque esto sería lo normal si yo no hubiese puesto una función not, ¿no? Pero al poner una función not, ahora cambia. Entonces, yo lo que en realidad tengo que poner es acá donde dice on 180 y donde dice off tengo que poner 160. Y ahí va a funcionar. Pero vamos a probarlo así, porque parecería que esto está bien, pero ahora me cambió la función not. Entonces, vamos a poner a aceptar, vamos a simular, arranca con 23 grados encendido, podríamos tener temperaturas más bajas, ¿sí? Fíjense que estamos en 0 grados o en 1 grado y la cosa está encendida. O sea que, por más frío que haga, mi salida ya está encendida. ¿Estamos de acuerdo? Va tomando temperatura, ¿sí? Mi resistencia y mi sensor que está apoyado en el banco va a ir incrementando el valor, ¿sí? Entonces va a ir tomando la temperatura. Vamos a suponer que arranco con temperatura ambiente de 25 grados, empieza a calentar el banco, sube, 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 ¿sí? Hasta que llegue a la temperatura de 180 grados. A ver qué pasa, ¿no? Acuérdense que dejamos la cosa como lo pusimos que no estaba bien. 140, 150, 160, se me apagó. Se me apagó en 160. ¿Está? Yo quería que se me apague en 180. ¿Sí? Vuelvo a bajar, ya arranco al toque, ¿sí? De vuelta a otra falla, porque no necesito que arranque al toque. Necesito que arranque en el mínimo programado. Entonces, vamos de vuelta al bloque y vamos a invertir estos valores a ver qué pasa, ¿sí? Donde dice on, que sería donde tiene que arrancar, que son en los 160, le vamos a poner 180. Y donde dice off, que es donde tiene que cortar, le vamos a poner 160. Lo vamos a poner al revés. Vuelvo a repetir, esto es porque pusimos ese bloque OR en OT y me cambia la salida. A aceptar. Vamos a bajar la temperatura, ¿sí? Bueno, acá estamos en ciento y pico, supongamos que va calentando el banco, no creo que haga falta llegar hasta cero, ¿no? Viene calentando mi bloque de resistencia, mi sensor dice que está en 93 grados, ¿sí? Entonces va aumentando, aumentando, aumentando. Estamos en los 100 grados, sigue subiendo. Uy, esperen que me fui para abajo. 100 grados, acá lo leen, ¿no? 100 grados, también lo leen acá. Podría poner una pantalla HMI, como hicimos en la clase pasada. 120, 130, 140 grados, 150 grados, 160 grados y sigue encendido. 170 grados y sigue encendido. 180 grados
sigue encendido, 181 grados, se apagó. Ahora al apagarse, el banco de resistencia se empieza a enfriar. Al enfriarse, mi sensor empieza a descender la temperatura. Al descender la temperatura de 181 grados pasa a 179, 178, 77, 76, 75, 170 se sigue enfriando, 161 se sigue enfriando, 160 arranca a calentar de vuelta el banco. ¿Sí? Mi sensor lo detecta, empieza a incrementar de vuelta la temperatura y empieza a subir. 170, 180, vuelve a cortar y de vuelta se repite el ciclo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Miguel, Javier, Mauro, ¿cómo estamos? Bien, bien, se entiende. ¿Entiende? Bien, perfecto. Bien. A esto le podemos poner los pulsadores de marcha, parada, que dice el ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que me gustaría, estamos medio corto de tiempo, abordar otro tema un poquito más importante. Pero si yo quisiera poner un pulsador de marcha y parada, lo que tendré que hacer es trabajar todo sobre esta línea. No puedo trabajar nada en lo analógico, ¿no? Bien. Profe, Sí, decime. habría que configurar a qué voltaje es 180 grados y a qué voltaje son los 160 grados. Bueno, esto lo habíamos hablado en la clase anterior. En realidad, ¿sí? El PLC no sabe cuál es el valor, ¿sí? Él no sabe que son grados, lo sabes vos. Él lo que hace es un número controlarlo, porque ese valor que vos parametrizás pueden ser grados, puede ser kilos sobre metro cuadrado, sobre centímetro cuadrado, puede ser velocidad, ¿se entiende? Entonces, en realidad, no es necesario, ¿sí? Decirle al PLC, con el valor de tensión que le entrega de esos 0 a 10 volt, ¿sí? Él va a interpretar cuál es el valor que tiene que manejar, ¿se entiende? Es decir, suponete, si yo el rango de temperatura que me va a entregar mi sensor, ¿sí? Son 200 grados, como nosotros pusimos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué está entendiendo el PLC? Que el valor de cero, espera, vamos al Paint. Vamos a borrar esto. Eso se llama escalar una señal, ¿sí? A ver, vos tenés, ¿sí? Que el valor que me tira mi sensor, por ejemplo, una termocupla, ¿sí? Me entrega de 0, ¿sí? Milivolt, me entrega hasta, supongamos, 50 milivolt. Pero esto yo se lo voy a pasar a un acondicionador de señal, que me va a entregar, ¿sí? 0 volt a 10 volt, ¿está? Que en verdad va a ser el rango de temperatura que va de 0 grados centígrados, ¿sí? A 200 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, por poner un valor, ¿no? Si yo justo lo que quiero son 100 grados centígrados, que estoy en la mitad, ¿está? Yo le digo al PLC, quiero que cuando esté en 100 grados centígrados corte la señal. 100 grados centígrados, ¿está? Entonces, cuando la entrada de mi sensor esté en 5 volt, el tipo va a entender como que tiene los 100 grados. Él va a tener un 100. Ahora, ¿qué es ese 100? Nosotros sabemos que son 100 grados, pero pueden ser 100 kilómetros por hora. Si estoy controlando velocidad, puede ser cualquier otra variable. ¿Se entiende? Y en este caso, como estamos hablando de temperatura, mi sonda, ¿sí? Mi termocupla me va a estar entregando un valor aproximado de 25 milivolt. Que el sensor, estos 25 milivolt, los van a traducir en 5 volt y mi PLC lo va a interpretar como un 100, ¿sí? Que es lo que yo le programé acá el bloque. Mira,
Como yo acá el bloque, ¿sí? Le puse acá arriba 200, es su máximo valor de temperatura en este caso, ¿está? Pero podría haber sido 200 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Podría haber sido otro valor. Ahora, hay algo que se llama escalar una señal. Esto sería el escalamiento de una señal en forma básica. El tema es cuando vos querés saber, pero vos lo querés saber, ¿sí? Sí, espera que vaya el dibujo. Y bueno, yo quiero, por ejemplo, que yo, 138 grados, ¿sí? Quiero 138 grados. Entonces, ¿cuál es el voltaje que va a entregar, sí, mi sonda para que yo tenga 138 grados? Bueno, ahí tenés que hacer un cálculo que es la ecuación de la recta, ¿está? En matemática, si quieren, lo hablamos un poco más profundo, pero en realidad no tiene mucho sentido. Vos cuando tenías el centro de origen, ¿tá? En los planos cartesianos, ¿tá? Y tenías una recta, con ese cálculo de la ecuación de la recta, ¿sí? Es que se calcula justamente qué valor de temperatura vas a tener, ¿sí? Perdón, qué voltaje vas a tener justo con qué valor de temperatura, o viceversa, ¿no? ¿Qué temperatura voy a tener con ese valor de voltaje? ¿Se entiende lo que digo? Pero vos al PLC no es que tenés que sacar esta cuentita, o la tendría que sacar si querés justo 138 grados, ¿sí? Pero si no, no es que es necesario. ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Entendió. Bien. Este, bueno, vamos a ver si hacemos una corridita esto de, si quisiera controlarlo en forma pulsador de marcha y parada, que lo decía el ejercicio, ¿no? Entrada de marcha, parada, puedo poner una marca, un relé autoenclavador. Esto se lo coloco a lo que sería la entrada, esto se lo coloco a lo que sería el reset, ¿sí? Esto se lo colocamos a lo que es la memoria. Ah, creo que decía señalización a ver, en el ejercicio, ¿no? ¿Dónde tengo? Acá está. Eh, mediante trave de control con un pulsador de marcha y parada, no, está bien. Bien. Si quiero una señalización, en vez de una marca, pongo una salida, ¿está? Entonces me va a indicar cuando el sistema está funcionando, por ejemplo, salida. Esto sería una lamparita. Q1, Q2 va a ser una lamparita. Y acá, ¿qué es lo que quiero? Quiero que encienda cuando está en los rangos de temperatura que dijimos y ponga en funcionamiento el sistema. Por lo tanto, entre este bloque y este bloque, voy a tener que poner una AND, ¿sí? Para que cuando se den ambas condiciones, funcione el dispositivo. Entonces, vamos a simular. Ahí yo ya tengo, ¿sí? Que mi equipo está calentando, pero no va a pasar nada hasta que ponga el sistema en marcha. A ver. Está bien, porque estamos pasando la temperatura a 180 grados. Bien. Vamos a poner en temperatura cero. Espera. Vamos a poner como pulsador, propiedad del bloque, simulación, pulsador, aceptar. Este también, simulación, pulsador, aceptar. Y vamos a ponerlo en 0 grados, ¿no? Cero. Entonces, pulso parada. Este, tendría que poner la AND delante del bloque. Esperen, a ver. Porque si no, indefectiblemente te está calentando y esto va a empezar a subir. Así que vamos a hacerlo al revés. Esto no va acá, este no va acá, este va acá. Borramos. Esta AND va acá. Esto lo conecto acá y esto lo conecto acá. Entonces simulamos, ¿sí? Ah, esperen que me quedó algo cortado.
simulamos, ¿sí? Y ahí, si yo pongo en funcionamiento el sistema, ¿sí? Arranca a calentar estando en 0 grados, ¿está? Empieza a incrementar la temperatura, ¿sí? Cuando llega a los 160 grados sigue funcionando y cuando llega a los 180 se corta, ¿no? Y al cortarse va a empezar a disminuir la temperatura y cuando llega a los 160 grados se engancha de nuevo. Y ahí sigue funcionando de forma automática, nada más que si en algún momento quiero cortar el proceso, pulso el botón de parada y todo se detiene. ¿Estamos? O sea que era más que nada para que vean que tienen que trabajar siempre en la parte, en la parte digital. La analógica es para hacer para el control, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe, quedó todo claro. Bien. Bueno, vamos ahora con otro bloque de funciones, ¿sí? Analógicos, que se llama PWM, ¿sí? Ahí se los capturo. Esperen, lo pegamos en el Word. ¿Dónde está el chat? Bien, acá abajo dice PWM, ¿sí? Este sería el que vamos a analizar ahora de qué se trata. Eh, Vamos a subir esto. Esto. Vamos a la presentación de PowerPoint. Bien, ¿qué es esto del PWM? A ver. Bueno, acá tenemos, esto lo habíamos visto la vez pasada, acá está sería el transmisor este que recién hablábamos, ¿sí? Eh, Parecido al que yo le mostré y esperen, acá estamos. Acá está la conexión, que no sé si lo mostré, de lo que sería la conexión del acondicionador de señal a lo que sería el PLC, ¿no? Creo que lo habíamos mostrado. Alimentás la pieza al sensor, ¿sí? Conectás la termocupla y tiene una salida más que va a ser la que va a ir al puerto analógico del PLC, ¿sí? Entregando de 0 a 10 volts. Si en este caso este dispositivo no entregaba un valor de 0 a 10 volts, sino que entregaba una corriente de 4 a 20 miliamperes, luego no permite, no entiende lo que es esa instrucción, ¿sí? Es estándar de lectura. Por lo tanto, lo que hay que hacer es colocar una resistencia de 500 ohm entre lo que sería la patita de entrada del PLC y 7, ¿sí? Donde está entrando el sensor, con lo que sería la conexión de masa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a ver, esperen que capture la pantalla. Hay dispositivos que se venden, ¿sí? Que acondicionan la señal de 420 mA a 0,10 volt, ¿sí? Pero esto que les voy a decir ahora funciona bien, así que no es que hace falta comprar ese dispositivo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Desde este punto que estoy entrando con la señal a este punto que es la conexión de masa, ¿sí? Del PLC, entre este punto y este punto se coloca lo que es una resistencia de 500 ohms, ¿sí? 500 ohms. ¿Cuál es la función de esta resistencia? Transformar el valor, si este sensor entregaba de 4 a 20 miliamperes, con la resistencia estoy transformando lo que es corriente en tensión, ¿sí? Y ahora mi PLC va a estar recibiendo tensión. Entonces no hace falta
cambiar el acondicionador por uno que vaya de 0 a 10, el que me vendieron o el que conseguí de 4 a 20, ni hace falta poner ningún instrumento en el medio para que convierta esa señal de 4 a 20 a 0 a 10 volts, ¿sí? Esto se calcula por ley de Ohm. O sea, por ley de Ohm, vos tenés que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, ¿está? Entonces, si nosotros calculamos cuál va a ser la corriente, ¿sí? Con una resistencia de 500, ¿cómo era esto? A 4 miliamperes, vamos a estar trabajando con una tensión de 2 volts. Y a 20 miliamperes, vamos a estar trabajando con una tensión de 20 volts, ¿sí? Así era la conversión. En verdad es una ley de Ohm, es simple, pero bueno, ahora me estoy volviendo medio boludo y no me estoy dando cuenta. A ver, yo quiero hallar la resistencia. Quiero hallar la resistencia sabiendo que tengo un valor de voltaje, ¿sí? Y una corriente. Pero lo que estoy en duda es la tensión, porque la corriente supongamos que son los 4 miliamperes, 0,004 sobre el voltaje. El voltaje tendría que ser 10 volts. A ver, 0,02 vamos a poner acá, 0,02 dividido 10. 10 dividido 0,02, no es eso, ¿eh? 10 dividido 0,02. Vale. 10 dividido 0,02. 0,02 igual 500. Ahí está. Por eso la resistencia de 500. ¿Sí? Porque como el voltaje que yo quiero obtener son 10 volts, ¿tá? Y la corriente que tengo es de 0,02 amperes, si hago el cálculo me va a dar el valor de la resistencia. Ahí me dio 500 ohms. Por eso tengo que poner una resistencia de 500 ohms. Me va a transformar el valor de la corriente, los 20 miliamperes, en 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, PLC, luego nomás requiere un acondicionamiento, por ejemplo, ese 7500 y aporta. Sí, sí, Daniel, todos, ¿eh? O sea, eh, la clase pasada nosotros hablamos, hay distintos estándares, ¿sí? Y por ejemplo, el S7500 lo que necesita es de 4 a 20 miliamperes mayormente. Luego necesita 0 a 10 volt. El 1200 de 0 a 10 volt y también tiene un módulo auxiliar de 4 a 20 miliamperes. Pero todos los PLC vos tenés que llevar tu sensor a acondicionarlo a lo que el PLC tiene como entrada. ¿Tá? No es que porque el PLC sea el más sofisticado y el más nuevo, le podés poner un sensor sin acondicionar la señal. Siempre hay que llevárselo a su puerto de entrada, qué valores trabaja. ¿Sí, Daniel? Bien, Dale, dale, profe. bárbaro. Y de la marca que sea, ¿no? Es indistinto eso. Y es más, hasta ni siquiera hablamos de PLC, cualquier controlador, ¿sí? Es un estándar para que todos trabajen esos valores, ¿se entiende? Bien, vamos ahora entonces a lo que estábamos queriendo llegar, que era, bueno, PWM, a ver qué es esto. Hay veces que los controles, ¿sí? Esto se utiliza más que nada cuando uno quiere controlar velocidad en algunos motores, ¿sí? Se hace lo que es un control PWM, que significa modulación por ancho de pulso. En verdad se controlan varias cosas. En electrónica es muy usado esto, ¿sí? Y para el tema de la programación, cuando se necesita controlar motores de DC, ¿sí? De corriente continua, es la función que se utiliza, ¿no? Entonces acá tenemos, dice modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso, PWM, es una técnica digital para simular señales analógicas, ¿sí? Entonces, controlando el ancho de pulso de una onda cuadrada,
dentro de un periodo fijo, variando el tiempo que está encendida, alto versus apagada, bajo, para regular la potencia promedio entregada a una carga. Ahora vamos a traducir qué es lo que dice, ¿no? ¿En dónde se aplica? Sí, bueno, ajuste, brillo de LED, velocidad de motores, fuente de alimentación, control eficiente y preciso entre lo digital y lo analógico, ¿está? Pero para entender un poquitito más esto que está diciendo acá, ¿sí? Vamos ahora a lo que es el Paint y ahí lo describimos. Vamos a borrar esto y vamos a pegar esto que dice acá. A ver, espera. Escape. A ver qué me pegó. A ver si hizo cualquier cosa. Vamos de nuevo. Bien, vamos acá y vamos a dibujar qué es lo que está diciendo. Modulación por ancho de pulso es una técnica digital, ¿sí? Para simular señales analógicas. O sea que son pulsos digitales, ¿está? Pero el PLC lo va a entender como una señal analógica. Controlando el ancho del pulso de una onda cuadrada. Entonces, en un principio, lo que vamos a tener justamente, ¿sí? Es una onda cuadrada. Entonces, vamos a suponer que yo estoy teniendo, ¿sí? Un tiempo que va desde este punto hasta este punto, ¿sí? Que son, por decir algo, 10 milisegundos, ¿sí? 10 milisegundos. Y desde acá hasta acá tengo otros 10 milisegundos, ¿sí? Y sucesivamente, ¿no? Yo dibujo dos para no hacerlo tan largo. Ahora bien, en estos 10 milisegundos yo voy a tener una onda cuadrada, acá lo dice, una onda cuadrada, ¿tá? La cual va a variar el periodo, ¿sí? Pero no el periodo, porque el periodo sería justamente de este punto a este punto, sino el periodo de la señal que está en estado alto a la señal de estado bajo. Es decir, yo acá supongamos que salgo de este punto, 0 volt, ¿sí? Y quiero alimentar un motor de corriente continua con un voltaje de 12 volt. Entonces, si acá tengo 0 y acá tengo un voltaje de 12 volt, por ejemplo, ¿sí? Si mi motor va a estar encendido y va a estar funcionando permanentemente, estos 12 volts tendrían que estar encendidos de forma constante, ¿no? Acá sería el 0 volt, ¿sí? Y sigue trabajando de forma constante. Por lo tanto, tengo el motor, el cual trabaja con un voltaje de 12 volts como ejemplo, ¿no? Y yo le estoy entregando un voltaje de 12 volts de corriente continua. Si mi motor funciona, por decir algo, a 3000 RPM, al darle los 12 volts, mi motor va a girar a 3000 RPM. Ahora, mi mismo motor de 12 volts de corriente continua, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es entregarle esta señal de 0 volt, ¿sí? Hasta llegar al valor de 12 volt, pero en el 50% del ciclo, ¿sí? Es decir, a los 5 milisegundos, ¿está? Este pulso que estaba en alto pasa a estar en bajo. Y se va a mantener en bajo hasta los próximos 10 milisegundos que vuelve a subir, ¿sí? Vuelvo a darle por el 50% del tiempo, ¿sí? Los 12 volt y de nuevo vuelve a descansar a 0 volt el otro 50%. Es decir que yo estoy teniendo, ¿sí? Entre este punto, acá, un 50% está funcionando, ¿sí? En estado alto y un 50% está trabajando en estado bajo, ¿no? ¿Qué es lo que ve el motor con esto?
¿sí? Fíjense que yo le doy 12 volt, 5 milisegundos descansa. A los 5 milisegundos de vuelta le doy 12 volt y a los otros 5 milisegundos de vuelta descansa. El motor es como que integra esta señal y termina viendo una señal, ¿sí? De 12 volt, perdón, de 6 volt. Es como que ve la mitad de la señal. Por lo tanto, si yo ahora le aplico 6 volt de corriente continua a este motor y era de 12 volt, va a girar a 1500 RPM, ¿no? De la misma manera, ¿sí? Podría hacer lo siguiente y poder controlar lo que es la señal de este motor, pero en vez de que caiga en el 50%, que caiga al 25%. Entonces tiene un 25% la tensión de 12 volt y el 75% restante va a estar a una señal de 0 volt. Entonces, si acá es 0 volt y acá es 12 volt, ¿sí? Lo que va a estar viendo el motor en realidad es un voltaje de 3 volt ahora. Si yo le aplico 3 volt de corriente continua a un motor de 12 volt de corriente continua, en dm 1500 vueltas tendré 750 RPM. Por lo tanto, este ajuste, ¿sí? Lo que está haciendo, que se llama el duty cycle, justamente, ¿sí? O lo que sería el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es el positivo. Entonces yo puedo jugar no con el periodo de forma completa, pero sí con el tiempo de conducción. Cuanto mayor es el tiempo de conducción, mayor me acerco a la velocidad final del motor. Cuanto menor es el tiempo de conducción, menor me acerco a la velocidad final del motor. Ahora, yo acá lo estoy haciendo de forma escalada. Esto lo está controlando constantemente y de forma exhaustiva cuando uno le dice, quiero que gire a, por decir algo, qué sé yo, 1235 RPM, ¿no? Entonces, el dispositivo en forma automática lo que va a hacer es mandar cuál es el periodo de señal que tiene que darle, ¿sí? Para que eso funcione en las 1235 RPM. Esa señal, perdón, esa señal varía. ¿Por qué? Porque depende de la carga que arrastra el motor. En un momento va a tener una carga mayor, va a intentar frenarse, pero ¿qué va a hacer el duty cycle justamente? ¿Sí? Va a ensancharse, esto va a prolongarse para que el motor tenga una tensión mayor y acelere. Y cuando ve que se está pasando de la velocidad, va a tener ahora que reducir el tiempo de alimentación, de tensión de alimentación, para que de vuelta vuelva a frenarse, y esto está constantemente corrigiendo, ¿sí? Lo que sería la velocidad. ¿Se entiende aproximadamente qué sería este dispositivo de PWM? Sí, Se profe. entiende. Bien. Este, entonces, ¿sí? Vamos a la presentación. Bueno, vamos a la otra. Bueno, característica del control PWM, ¿no? Justamente, tipo de forma de onda cuadrada, siempre va a ser una onda cuadrada, ¿está? Frecuencia fija de trabajo, no va a variar la frecuencia, ¿sí? Lo que va a variar, justamente como dice acá, variación del duty cycle, que significa el ciclo de trabajo. Acá lo podemos ver, ¿sí? Dice 0 volt, tensión positiva, y es como que esto está constantemente, ¿sí? En la línea de cero. Si bien tiene un pico, pero está constantemente en cero. Ciclo de trabajo 0%. Acá tenemos ciclo de trabajo del 25%. Hay un 25% conduciendo y un 75% apagado. Acá ciclo de trabajo el 50%. Tengo el 50% funcionando y el 50% no. ¿Sí? Ciclo de trabajo el 75%, el 75% labura, el 25% descansa, y acá está constantemente laburando, entregando el voltaje, ¿sí? Total a la carga. O sea que más o menos estaría representando lo que recién explicamos, ¿sí? Y volvemos a decir, esto está variando constantemente, ¿no? Entonces, en uno de los ejercicios, creo, a ver, vamos a ver.
Realizar el control de un forzador de aire, a ver, el cual debe pulsar a una temperatura que no debe exceder los 70 grados centígrados. Por eso utiliza un sistema que permita control entre valores de 65 y 70 grados propiamente dicho. Considerar la inercia del sistema de calentamiento. Recomendación utilizar un control PWM. Bien, a ver. Eh, dice, ¿no? Realizar el control de un forzador de aire, el cual debe expulsar aire a una temperatura que no debe exceder los 70 grados centígrados. Entonces, para esto lo primero que tengo que hacer es calentarlo, ¿no? Para llegar a los 70 grados centígrados, ¿no? Pero tiene que haber un forzador que los valores se tienen que mantener entre 65 y 70 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo caliento, bárbaro, sube la temperatura. Llego a los 70 grados. Si yo tengo un cooler que está funcionando constantemente, un ventilador, me va a estar bajando la temperatura y tal vez me la baja por más de estos valores. ¿Se entiende? Y después, por otro lado, supongamos que estoy subiendo la temperatura y corto con el sistema que hicimos hasta hace un ratito, ¿está? Está todo bárbaro, pero ¿quién me asegura a mí que en el control este que yo hice acá va a llegar a los 180 grados y va a empezar a enfriar? Hay algo que se llama inercia, ¿sí? Y esto lo utiliza en todo caso, se da. Si yo estoy calentando una pava de agua porque voy a tomar mate, ¿sí? La inercia del agua es como del 10%. Es decir, si yo llegué a una temperatura de 90 grados centígrados, cuando yo apago la hornalla, esa agua va a seguir incrementando su temperatura hasta un 10%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener que parte de esa agua se me va a pasar a evaporar, ¿sí? Porque supera los 96 grados que es la temperatura de evaporación del agua. Entonces, si yo no quisiera que se me termine evaporando el agua, ¿sí? O necesito, por el control que sea, una temperatura muy exacta, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se trabaja enfriando el sistema para que no se me vaya de mambo, pero tampoco puedo enfriarlo mucho porque va a decaer demasiado. Entonces, lo que tendría que hacer es poner estos ventiladores, ¿sí? Pero que modulen justamente, ¿sí? O sea, que puedan girar y manejar su velocidad por modulación de ancho de curso. Entonces, no es que yo le pongo la tensión y va a estar constantemente girando a su máxima velocidad. Voy a poder estar regulando, dependiendo de la temperatura que tenga, ¿sí? La velocidad de giro del motor. Entonces, si se me está yendo muy arriba la inercia muy rápido, el motor va a girar más rápido y lo va a controlar de forma automática. ¿Ah? Y si veo que se me está planchando demasiado, las RPM del motor van a ir cada vez siendo más bajas para permitir que el sistema no se enfríe tan rápido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál sería la idea? ¿Vamos de nuevo? A ver. Vamos a borrar esto. A ver. Eh, bueno, eh, yo tengo un sistema de calefacción, ¿no? Como dijimos, ¿tá? Parecido al anterior. Y además estoy teniendo un cooler, ¿sí? Un ventiladorcito. Cuando yo a esto lo alimento, ¿sí? Neutro y línea, yo esto lo puedo controlar para que la temperatura se maneje, como decía, entre valores de 65 y 70 grados, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, además de alimentar a lo que es la resistencia, yo voy a poder alimentar también a lo que es mi motor. Acá hay algo que entra en juego, que podemos explicarlo.
Este va a ser el contactor que va a habilitar mi resistencia calefactora, ¿sí? Voy a tener que tener un sensor, o sea, es el mismo circuito que se va complejizando, ¿no? Va a estar en el puerto de entrada de mi PLC, ¿está? En la entrada Analogic Input 1, ¿estamos? Y mi PLC va a activar lo que va a ser la salida a lo que sería este contactor, a KM1. O sea que mi PLC va a tener una entrada analógica, ¿sí? Que me va a estar censando esta temperatura, y voy a tener por los puertos de salida ahora, ¿sí? La salida Q1, que sería esta, la que alimenta KM1, y voy a tener que tener otra salida, ¿sí? Q2, que es la que va a tener que alimentar, ¿sí? Digamos, al contactor KM2, que sería este que está acá, KM2. ¿Para qué? Para ponerme en funcionamiento a este ventilador y que me vaya enfriando la resistencia. Pero acá hay una realidad. A ver, espérenme un segundito que cerró esto que se me abrió. ¿Dónde miércoles? Hay una realidad. Dijimos que esto, ¿sí? ¿Cómo es que funcionaba hace un ratito? Eh, Dijimos que tenía momentos de conducción y momentos de apagado en un tiempo que no era mayor a los 10 milisegundos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tendría que estar haciendo este contactor? Cada 5 milisegundos, ¿sí? Si es que conmutaba el 50%, ¿no? Cada 5 milisegundos tiene que cerrarse y de nuevo tiene que volver a abrirse. Volver a cerrarse y de nuevo volver a abrirse. Y si no da abasto, tal vez se puede prolongar un poquito más el tiempo o tal vez se puede reducir. Por lo tanto, la conmutación de apertura y cierre de lo que sería esta salida a relé de mi PLC no me va a dar el tiempo. El relé es lento, ¿sí? Entonces no va a poder abrir y cerrar a la velocidad de 5 milisegundos, ¿está? Entonces el sistema va a ser ineficiente, es más, no va a andar, ¿sí? Entonces hay ciertas cargas, como en este caso, si yo quiero hacer una programación por modulación de ancho de pulso, necesito que mi PLC, ¿sí? Tenga, aunque sea, un bloque adicional que se le agregan, ¿sí? Con salidas transistorizadas, ¿sí? En vez de salida, como en este caso, a relé, voy a tener que tener salidas transistorizadas. Esta salida transistorizada, lo que tiene justamente por dentro, va a ser un transitor, ¿tá? La alimentación viene por dentro, no es como el relé que lo tengo que poner por fuera, ¿sí? Y dependiendo del ciclo de trabajo que yo necesito, va a entregar por su patita, ¿sí? Lo que va a ser el voltaje. Entonces, el transitor es una llave electrónica que trabaja a alta velocidad y en este caso sí yo puedo hacer que conmute con tiempo de 5 milisegundos y tiempos inferiores todavía. ¿Está? Pero si yo quisiera llevar este proyecto a la realidad con salidas a relé, va a ser medio ineficiente, no va a andar bien, ¿sí? Tendría que hacerlo con un módulo transitorizado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que siempre que tengan que trabajar y necesiten velocidades de conmutación de alta frecuencia, hay PLC que tienen salidas transitorizadas, salidas, ¿sí? Opto, TRIAC, también se la llaman, y que trabajan a velocidades más altas que la de relé. El relé es la más económica, pero es lento en velocidad de respuesta a la salida, ¿no? ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Y esas salidas se conectan sí o sí a un motor de corriente continua o también puede ser corriente alterna? No, vos podés de acá en más esto manejar lo que sería, por ejemplo, ¿sí?
el disparo a un TRIAC y el TRIAC manejaría corriente alterna, ¿sí? El TRIAC es un elemento electrónico que maneja corriente alterna, pero necesita un control. Y ese control se lo estaría dando lo que sería la salida transitorizada. Es más, hay PLC que vienen con el TRIAC ya incluido por dentro, estamos hablando alta gama, ¿no? Pero entonces vos podés manejar motores de corriente alterna, porque acá tendrías ánodo 1, ánodo 2, y, o sea, tenés doble circulación, ¿no? Tendría el ciclo, suponete, a ver, esto es línea, esto es neutro, y esta es la carga, ¿no? Supongamos que quiero manejar esta carga. Entonces sería, en el semiciclo positivo de la señal y semiciclo negativo de la señal, vos tendrías semiciclo positivo, viene la corriente por acá, ¿sí? Pasa por este diodo, pasa por la carga y va al neutro. Eso es semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, ¿tá? Cuando viene el semiciclo negativo ahora, la corriente viene por neutro, pasa por la carga, pasa por el diodo que queda polarizado y vuelve a la línea. O sea que o lo haces vos por fuera y manejas un motor de corriente alterna o compras un PLC con módulo opto-triac, ¿sí? Opto porque está aislado y triac para poder manejar la corriente de alterna, ¿no? ¿Se entiende? Y ahí variaría la velocidad del motor. Que ahí variaría la velocidad del motor, porque depende de cómo vos dispares acá en lo que es la compuerta o el gate, ¿sí? Dependiendo acá la cantidad de pulsos que vos le des, este tipo va a conducir o no va a conducir, ¿sí? Lo que pasa que en realidad ya lo que después se utiliza son variadores de frecuencia, ¿no? Esto es para hacer algo chiquito. Si no, ya le conectás a la salida del PLC un variador de frecuencia y en verdad el variador de frecuencia lo va a tener por dentro justamente a tiene, si el variador de frecuencia es un poco antiguo, vas a tener un triac por dentro, ¿sí? Ese triac se forma con dos tiristores conectados en antiparalelo, ¿no? Justamente sería esto. Los tiristores son diodos controlados, ¿no? Entonces te unen estos extremos y acá tenés entonces que semiciclo positivo, como dijimos, va a circular desde acá por este diodo hacia la carga y después vuelve de la carga, pasa por este diodo y vuelve al circuito. Estos tiristores, conectados en antiparalelo porque están en paralelo, pero uno para un lado y otro para el otro, ¿sí? Antiparalelo lo utilizaban los variadores de frecuencia antiguos, los más modernos utilizan transistores IGBT, ¿sí? Transistores IGBT. IGBT es un transistor moderno que lleva lo mejor de los transistores MOSFET y de los transistores bipolares. Son transistores de potencia que andan muy bien. Esto es lo que tiene por dentro hoy en día un variador de frecuencia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces nos quedaría por agregar a este circuito, ¿sí? Que nosotros calefaccionamos lo que sería la modulación por ancho de pulso, ¿no? A ver si me sirve según el enunciado esto que dibujamos acá. A ver, realizar el control de un forzador de aire, el cual debe expulsar aire a una temperatura que no debe exceder los 70 grados centígrados. Sí, bueno, claro, los IGBT que vienen en el módulo IPM, ¿no, Miguel? Porque me están escribiendo acá, me dice los IGBT que vienen en los equipos inverter. Es que en realidad el equipo inverter parece que es una novedad en el aire acondicionado, en la heladera, en los lavarropa, pero son equipos muy antiguos, ¿sí? Que la idea era, a ver, hoy en día se está aplicando, pero tenés, las soldaduras inverter trabajan bajo el mismo principio, ¿sí? Y anteriormente, cuando vos necesitabas transformar, ¿sí? Yo reparaba lo que eran en los micros de larga distancia,
los convertidores, ¿sí? Y los convertidores y equipo inverter es lo mismo. O sea, vos si querés transformar de corriente alterna a corriente continua, tenés que poner una fuente de alimentación, que va a ser, ¿sí? Un conjunto de diodo que va a transformar lo que es la alterna a una continua. Ahora bien, cuando lo que vos querés es viceversa, transformar de la corriente continua a la corriente alterna, hay que poner un equipo que se llama convertidor, ¿sí? Y el inverter es un equipo convertidor después de todo, ¿sí? Porque lo primero que hace es toma la señal de alterna, la rectifica continua, ¿sí? Y después que pasó el sector de fuente, porque esto sería la fuente de alimentación, te pone otro circuito que lo que hace te transforma esta continua a señal alterna de nuevo. Entonces tiene doble conjunto, tiene lo que es la parte de fuente más el circuito convertidor. A eso se lo llama circuito inverter, ¿tá? Pero ya te vuelvo a repetir, en los micros de larga distancia, los televisores de antes se alimentaban a 220. Entonces, ¿cómo hacías con la batería, que era corriente continua, alimentar a 220 volts? No es que vos pones un transformador elevador, porque el transformador elevador funciona con corriente alterna, no funciona con corriente continua. Entonces tenías que transformar lo que era la señal de continua en una alterna, ¿sí? Y eso aplicárselo finalmente a un transformador. Entonces son equipos antiguos. Lo que pasa es que hoy en día lo popularizan como si fuese la novedad, pero en verdad hace millones de años que está dando vuelta en el mercado. Nada más que le encontraron otra aplicación ahora, ¿no? Yo no sé de aire acondicionado, pero gente que me comenta acá en los cursos me dice que no enfría de la misma manera el inverter que el convencional. ¿Qué sé yo? No sé si ustedes están en el tema de aire y si es así como dicen o no. La verdad que eso yo no tengo ni idea. ¿Es así o no? ¿Calienta menos el inverter? ¿Enfría menos, digo? Por lo menos enfrían más o menos bien. O sea, medio parejo igual que los otros. ¿Sí? O qué sé yo. Es los comentarios que se dan acá a veces en el curso, me dicen que no, pero no sé en qué se basan y como no entiendo tampoco, no sé. Bueno. Sigamos en lo nuestro. A ver. Bien, vamos acá tenemos el PWM, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir una pestaña nueva, así vemos cómo funciona este bloque. Nuevo, diagrama de funciones, vamos a lo que sería la instrucción PWM, la colocamos acá. Bien, bárbaro, tenemos dos entradas entonces en este bloque y una salida, ¿sí? Por lo que vemos, la entrada, una de ellas es una entrada digital, porque es más finita, y la otra es una entrada analógica, ¿sí? Y la salida que voy a tener también va a ser una salida analógica, o sea que voy a tener que convertir esta salida analógica, ¿sí? A lo que sería una salida digital. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que voy a conectar finalmente es un motor de corriente continua, entonces voy a necesitar una salida digital, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a buscar alguna entrada, entrada digital, se la vamos a colocar en esta primera entrada que me dice EN, por lo tanto es enable, es la habilitación, y en esta entrada analógica va a ir a una entrada analógica que sea la que sense la temperatura, ¿sí? O la velocidad, todo depende de lo que yo quiero sensar, ¿no? Entrada analógica. Y a la salida va a tener que ir una salida analógica en un principio o una digital, pero vamos por una analógica primero y ahora vamos a analizar, a ver, para no confundir tanto el principio. Ah, no, es una salida digital, ¿eh? Lo que pasa es que parecía, no entra la analógica. A ver, la salida común. Salida. Sí, sí, es una salida digital, perdón. Si no hay un bloque en analógica, es vigilancia del valor analógico que entra analógica y sale digital. O sea que con esto de última lo solucionas, ¿no?
pero sale lo que es la forma digital. Bien. Ahora, la parametrización del bloque, ¿sí? Te dice rango mínimo, rango máximo, ¿sí? Que sería, bueno, en qué valores va a trabajar. Y acá te agrega algo que sería el tiempo periódico. ¿Qué es esto? Justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, de cuánto va a durar el ciclo en estado alto y el ciclo en estado bajo. Acá vamos a poner un valor más ajustable a la realidad. Vamos a poner 100 para probar. ¿Sí? Y fíjate que acá, en la ventanita de abajo, y acá también vamos a poner, a ver, valores de 150. Y acá dice tiempo periódico, es decir, este casillero habla de segundos, ¿sí? Y este casillero habla de décimas, no de segundos. Puedo poner minutos, o sea, estos son minutos ahora y estos son segundos. Ahora esto pasaría a ser horas y esto pasaría a ser minutos, ¿no? Pero estamos hablando de un control de PWM, o sea que trabaja con tiempos muy acotados, ¿no? Vamos a poner algo que se pueda visualizar. Vamos a tener que ir probando porque en verdad no recuerdo con qué tiempo se hacía más visible o no. Vamos a poner 3 segundos, a ver, a aceptar. Vamos a poner en funcionamiento, vamos a encender el bloque, ¿sí? Y ahí el bloque está constantemente apagado, ¿no? Ahora, a medida que yo voy trabajando con esto y voy llegando a los valores programados, ¿está? A 100, por ejemplo. ¿Ven? Fíjense cómo la lamparita acá amarilla parpadea. A ver si se llega a ver. No se llega a ver acá, creo, en rojo. Pero ven que parpadea, es mayor el tiempo apagado que el momento encendido. ¿Se ve la lamparita de Q1 acá abajo? ¿No la llegan a ver? Sí, se ve. Ah, bien. Y a medida de que yo, ¿sí? Voy subiendo el valor, fíjate cómo ahora el tiempo de encendido, ¿sí? Se va prolongando y ahora ya se ve acá en pantalla, ¿no? Se pone rojo y se apaga. Ahí lo tenemos. Y si voy más todavía, el tiempo de encendido es mayor ahora que el tiempo de apagado. Dura más encendido que el tiempo apagado. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me alejo demasiado ya, ¿sí? O sea, fíjate que es mucho más lo encendido que lo apagado, ¿está? Para mantenerlo en la velocidad, ¿no? Entonces, esto sería lo que hace una modulación por ancho de pulso. Acá está un poco más gráfico, si bien es lento, ¿está? Aparte con la velocidad del programa, la computadora, se ven bastante lento, pero creo que sirve para entenderlo. Esto hablando en fracciones de milisegundos, imagínense que va la chapa, no lo puedo controlar de forma con un relé, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es agregar este bloque a lo que sería el programita que yo hice, como para justamente poder controlar de forma, mediante una modulación de ancho de pulso, lo que sería el control de la temperatura, ¿no? Para que no se exceda. Cuando llega a ciertos valores, que este dispositivo empiece a enfriar con los coolers a lo que sería la resistencia calefactora. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Bien. ¿Se animan ustedes al circuito que yo hice a hacerlo y agregarle esto? ¿Le parece? Y lo vemos en la próxima clase. Pero vamos. Así me gusta. Nadie contesta nada. ¿Sí? ¿Van a meterle mano? ¿Van a probar un poquito? Sí, sí. Dale, bárbaro. Bueno, muchachos, ¿se entendió algo más o menos? Yo sé que es bastante información toda junta, pero bueno, estamos un Sí, poco no, se entendió. bien. Está bien. Bueno, muchachos, entonces espero que hayan comenzado bien el año, ¿sí?
No lo saludé al principio, discúlpenme. Feliz año. Y bueno, yo entre hoy y mañana ya le subo el programita anterior que hice, la clase, y si pueden agregarle esto ustedes y ver a ver si lo pueden llegar a controlar bien, si en una clase que viene lo estamos viendo. Y bueno, y tenemos que ver una cosita más todavía, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto. Buen fin de semana. Nos vemos, muchachos. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao, Miguel. Chao, chicos.